Dios, muchas bendiciones, hermano. Cuando el pastor me dijo que predicara hoy 12, fue hace 2 meses. Bueno, les cuento que yo no sabía que la clase de la escuela dominical hoy trataba del sufrimiento de un hombre. Yo no sabía que el tema que le íbamos a dar a los jóvenes el viernes trataba sobre el sufrimiento de Job. Y hace 2 meses yo comencé a hacer el bosquejo de este sermón sobre el dolor. Así que hay algo de Dios en eso. Si yo preguntara, ¿quién tiene hoy algún sufrimiento? Todo el mundo va a levantar la mano. Todos tenemos dolor. ¿Qué pasa con el dolor? Que muchas veces cuando viene a nuestra vida, automáticamente comenzamos a asociar el dolor, el sufrimiento con algún pecado. ¿Qué he hecho mal? ¿Será algún pecado, como decía Job, de mi juventud? Pero hoy no vamos a hablar de ese dolor. Hoy vamos a hablar del dolor que produce la obediencia. ¿Ser obediente produce dolor? Sí, bastante. Y ese es más lacerante que el otro. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Señor, te alabamos, glorificamos tu nombre. Permite que sea de bendición el culto que vamos a ofrecer a ti, Padre amado, y que podamos edificarnos con tu palabra, Señor. Y que si alguien en esta mañana aún no te ha recibido como Salvador único, personal y suficiente, que esta pueda ser su mañana de salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Corría el 17 de abril de 1521 y un hombre era llevado a un tribunal por su fe. Frente a él estaban quemando todos sus libros. Había sido declarado hereje y esta sentencia lo llevaría a morir quemado en la hoguera. Sin embargo, le habían dado un día para retractarse de todo lo que había escrito, había dicho y de su fe. Hasta que un día, cuando llegó el momento de tomar una decisión, contestó: dado que su majestad y sus señorías desean una respuesta sencilla daré, a menos que se me convenza por el testimonio de la Escritura, porque yo no acepto autoridad de los papas ni de los concilios. Mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Yo no puedo ni me retractaré de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. Dios, ayúdame. Estas fueron las palabras de Martín Lutero en la Dieta de Worms. Martín Lutero fue declarado hereje. Iba a ser quemado en la hoguera por hereje. Pero Martín Lutero mantuvo su decisión firme hasta el último momento y dijo Lutero, no me retracto. No es soberano el Papa ni el emperador. No son ellos los que dictan mi fe. No son ellos los que me tienen que enseñar la palabra de Dios. Y por eso Lutero expuso su vida. ¿Y qué decir de Wycliffe, el llamado padre de la Biblia en inglés? Y de los reformadores, aquellos que sufrieron cárceles y castigos por defender su fe. ¿Y qué decir de los que hoy en Afganistán, en China y en otros países sufren cárceles, tortura y hasta muerte por su fe? El dolor de la obediencia lo tenemos que sentir. Pero qué triste que mientras todos ellos mueren por su fe y murieron por su fe, hoy en América decimos que somos cristianos muy orgullosamente, que nos vamos para el cielo por venir a la iglesia el domingo. Qué mal estamos en América. Pero todas estas personas sufrieron por su fe porque hay dolor en la obediencia. En estos versos que leímos, que el hermano Rogelio estaba leyendo de la segunda epístola de los Corintios, capítulo 11, Pablo está defendiendo su ministerio. Pablo no tenía que hacer eso. Lo que sucede es que había unos falsos ministros, unos falsos apóstoles, y él se le enfrenta defendiendo quién era él. Y si vamos al verso 22 de 2 Corintios 11, leemos cómo Pablo dice: son hebreos, yo también; son israelitas, yo también; son descendientes de Abraham, también yo. Y después dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Pablo no era arrogante. Pablo lo que tenía que explicarle a ellos, que ellos eran falsos, que el verdadero era él. Pero hay algo interesante.
Cuando Pablo empieza a decir por qué él era un ministro, él no dice, miren, yo soy un ministro porque yo tengo un PhD en teología. Pablo no dice eso. Pablo no dice, yo soy ministro porque me sé la palabra de Dios, la Torá, desde Bereshit, que es el primer libro de la Biblia hebrea, hasta Crónicas, que era el último de aquel entonces. Pablo no dice eso. Pablo no dice, yo soy ministro porque tengo un conocimiento de la Biblia tremendo, aunque lo tenía. Pablo no dice, yo soy ministro por toda la revelación que he recibido de Dios, que también lo era por eso. Pero Pablo dice, yo soy ministro por todo el dolor que he tenido que soportar por serlo. El dolor marca la diferencia. Y empieza Pablo a hablar de todo lo que ha sufrido, cárceles, peligro, ha estado náufrago, ha recibido azotes. Pablo dice, yo soy ministro por todo lo que he tenido que sufrir por ser obediente y ser llamado por Dios. Desgraciadamente, la persona que se piensa que por ser obediente no le van a venir las pruebas y los sufrimientos, está mal. Mientras más obediente le eres a Dios, va a haber un sufrimiento, va a haber un aguijón, va a haber algo que tú tienes que tener en tu vida. ¿Sabe para qué? Para seguir dependiendo de Dios. La obediencia no nos exime del sufrimiento. El sufrimiento es parte de la obediencia. Hay dolor en la obediencia y es más lacerante. ¿Por qué? Porque ahí nos preguntamos esa famosa pregunta, Señor, ¿por qué? Si hubiera un pecado, entonces yo me daría cuenta. Si estuviera andando mal yo y mi familia y mi hogar, entonces yo me diera cuenta. Pero estamos contigo, estamos leyendo la palabra, estamos orando, vamos al culto, vamos al templo, te adoramos. Y encima de eso, mira todo lo que tenemos que pasar. Hay dolor en la obediencia. La obediencia no nos exime del mismo. Pablo defiende su ministerio expresando los sufrimientos a causa de seguir al Mesías. Y esa fue su misión. En Hechos capítulo 9, dice la Biblia, que después de haber tenido Pablo un encuentro con Jesucristo, ¿qué le sucedió? Él se queda ciego. Y de pronto Dios llama a un hombre llamado Ananías. Y le dice, Ananías, ve a esta calle, a esta casa, hay un señor allí. Cuando le dijo el nombre de Saulo, Ananías debe haber temblado. Ese hombre, perseguidor de cristianos. Pero Dios le dice, no, Ananías, ve ahí. Así que Ananías, por ser obediente, también enfrentó el miedo. Pero cuando llega Ananías y está orando con Dios, Dios le dice algo interesante acerca del apóstol Pablo. En aquel entonces, Saulo de Tarso, Dios le dice, ve, porque yo le mostraré a Saulo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Que nadie piense que cuando Dios te da un don y te llama a servirle, te está dando una posición de autoridad. Te está dando una posición donde vas a sufrir mucho. Y le dice a Pablo, le es necesario padecer por mi nombre. Le está diciendo, va a sentir la necesidad de padecimientos. Y por eso Pablo aquí ahora le dice a esos falsos maestros, hey, yo lo soy de veras por todo lo que he tenido que sufrir por la causa de Cristo. ¿Y ustedes? Hay personas que piensan que todo les va a ir bien en la vida después que son cristianos, después que Daniel se enfrentó a un foso de leones. Elías se tuvo que meter en una cueva. Cristo tuvo que afrontar la cruz. Y tú, si quieres servir a Dios, ¿qué estás dispuesto a soportar? Nada. ¿Por qué ante el más mínimo desaliento, ante el más mínimo dolor y ante el más mínimo sufrimiento quieres quit? ¿Quieres irte? ¿Quieres volver atrás? ¿Por qué? Eso es parte de... Pero vale la pena porque ningún padecimiento del tiempo presente es comparado con la gloria, dice la Biblia, que en nosotros ha de manifestarse. Ahora bien, ya sabemos que habrá dolor. Sí, lo va a haber, hay dolor en la obediencia. Así que la pregunta no es si vamos a sufrir o no. La pregunta es cómo vamos a enfrentar el dolor en medio de la obediencia. En primer lugar, hermano, enfrenta el dolor considerando la parte positiva. No te preguntes por qué, pregúntate para qué está sucediendo lo que está en tu vida ahora que tanto te agobia. Esa es la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios?
Dios tiene un propósito en medio de ese sufrimiento. Ve la parte positiva. En 2 Corintios capítulo 4 y versos 8 y 9, dice la Biblia: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Enfrenta el dolor en medio de la obediencia, mirando y considerando la parte positiva. Hay algo que tengo que aprender de Dios con esto que me está sucediendo. En esto podemos elegir considerar el vaso, el medio vaso de agua, o está medio lleno o está medio vacío. Considera esto. Ver el lado positivo de la circunstancia te va a traer paz y alegría y bendición. Y además nos va a ayudar a compadecernos de la persona débil. Usted sabe que el sufrimiento moldea tu carácter. Tú sabes que el sufrimiento te ablanda ese corazón duro que tenemos a veces y religioso. Y el sufrimiento nos pone en los pies de Cristo a considerar a los demás. El dolor en la obediencia también conlleva a esto, a sentir compasión por los demás. Hay personas que si no hubieran sufrido tanto en su vida, no fueran tan compasivos hoy. Solo el dolor nos mueve a compadecernos de otros y a meternos en la piel y a tener misericordia de otros. 2 Corintios 11, 29, dice Pablo: ¿quién enferma y yo no enfermo? Ahora bien, la palabra del griego es débil. Si se traduce literalmente, en vez de enfermo, la palabra del griego es débil. Por eso la versión de la Nueva Biblia latinoamericana, o de las Américas, perdón, dice: ¿quién es débil sin que yo sea débil? Y la Nueva Versión Internacional leemos: ¿quién está débil sin que yo me sienta débil también? O sea que el original de griego aquí, en la palabra enfermo, también es débil. Así que Pablo pregunta: ¿quién está débil en sus sentimientos y convicciones y yo no tengo compasión de él sintiendo la misma debilidad? Pablo comprendía y deseaba ayudar al débil. Pablo se identificaba con la debilidad, mientras que los falsos apóstoles se gloriaban en la fuerza. Por eso Pablo pudo decir en la primera epístola a los Corintios, capítulo 9, y versos del 22 al 23, decía Pablo: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Así que Pablo está diciendo: yo conozco la debilidad de los demás porque he tenido que tratar con la mía. Si tú no te sientes débil, entonces no vas a entender nunca a tu hermano que sufre. Si tú no te das cuenta de que tú eres débil y frágil y necesitas de Dios, nunca vas a entender por qué el hermano que ha caído necesita ayuda. Porque está débil y tienes que considerarte a ti mismo. Pablo sintió la debilidad y dijo: en mi debilidad se perfecciona ¿qué? El poder de Dios. Necesitamos sentirnos débiles para entonces ser fuertes y poder sentirnos también compasivos hacia los demás. En segundo lugar, enfrenta el dolor en la obediencia sin resentimiento. Sin resentimiento. Es necesario que una persona que se deshaga de todo resentimiento en medio del dolor, porque muchas veces el dolor lo que nos produce es resentimiento hacia un lugar, hacia una persona o hacia algo. El resentido es una persona que, frente al sufrimiento de la vida, proyecta esas experiencias negativas hacia los que le rodean y en muchas ocasiones a los que más ama. El resentido muchas veces hiere a los que ama y a los que tiene a su alrededor. Lo más triste del dolor de la obediencia es cuando es producido por los de adentro. Pero eso no puede producirte resentimiento. El verso 26 de este capítulo, hermanos, de 2 Corintios 11, Pablo dice, cuando está hablando de sus sufrimientos, dice: peligros de los de mi nación y peligros entre falsos hermanos.
Lo más triste del dolor en medio de la obediencia es que a veces es producido por los de adentro, que a veces es producido por tus hermanos en Cristo. Enfréntalo sin resentimiento. Una persona resentida nunca va a salir del mismo hueco. Y siempre está, toda conversación que tú tienes llega al mismo punto, llega al mismo dolor y te das cuenta que está resentida o resentido. En el caso de Pablo, a pesar de sufrir, en su alma no quedaba ni la más mínima acusación, ni la más mínima amargura contra nadie. ¿Por qué lo sabemos? Porque Pablo llegó a decir en Romanos 5:13, mas nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Pablo decía, sí, he sufrido por los de afuera, pero también por los de adentro, y por los de mi nación, y por falsos hermanos, pero más bien me glorío en eso. Una persona que se gloría y le da gracias a Dios por la tribulación, se quita de encima el resentimiento. El resentimiento a quien más va a herir va a ser a ti mismo y a las personas que te rodean y que te aman muchísimo. Él entendía, Pablo, que todas estas adversidades eran usadas por el Señor para formar su carácter. Recuerden que Pablo era la persona que cuando tuvo un encuentro con Cristo, ¿iba a dónde? Iba a encarcelar cristianos. Pablo era la persona que siempre tenía el ceño fruncido probablemente y que decía, los voy a matar a todos. Y de pronto tiene un encuentro con Jesucristo y ahora es otra persona totalmente distinta. Ahora dicen, más bien me glorío en las tribulaciones. Lo que ellos pasaron, ahora me toca a mí, decía Pablo, en otras palabras. Y dijo en una ocasión, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. No le pidas paciencia a Dios, porque si no, agárrate de lo que viene para encima de ti. Pero la tribulación produce paciencia, cambia nuestro carácter. Un día llegué a la iglesia de Consolación, donde conocí a Jesucristo, muy triste, tenía una situación, y había una diaconisa, Yolanda, hermana Anita se acuerda de ella, un amor de Dios. Y yo le dije, Yola, ora por esto. Y yo me fui para un banco y ella estaba en el otro. Y yo decía, bueno, yo no confío mucho en mi oración, pero en la de Yola sí. Y Yola trajo un papelito con algo escrito y me lo dio. ¿Saben lo que dice el papelito? La oración quizás no cambia las circunstancias, pero te cambia a ti. El dolor nos cambia. Y a veces las circunstancias no se van, pero nuestra actitud sí cambia. Dios nos va formando nuestro carácter. Y sí, usa el dolor en medio de la obediencia. La obediencia no nos exime de dolor. Era parte en la vida del apóstol Pablo. Él recibió todo como que le ayudaría para bien. En tercer lugar, hermano, ¿cómo enfrentar el dolor en la obediencia? Cuando todos abandonen, tú no te rindas. Hay dolor, sí, y tú no sabes a qué va a volver. Un día me dijo un hermano, bienvenido el mal que viene solo. Porque cuando a usted le cae algo arriba, son muchas cosas, no es una. Y me decía otro, le tengo miedo a los tiempos de bonanza. Y dice, ¿por qué? Dice, porque yo sé que detrás viene algo. Pero el cristiano no va a estar nunca tranquilo. No puedes, porque tienes que depender de Dios. Y para depender de Dios nos hace falta el dolor. No abandones, no te rindas. Pablo fue dejado atrás por muchos de sus compañeros. No aguantaron la presión ni pasaron la prueba. En Hechos 13:13 Pablo se queja, dice, Juan Marcos me abandonó, se regresó. Y en 2 de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Hubo compañeros de Pablo que no aguantaron la presión y se rindieron y se volvieron atrás. Y otros terminaron en el mundo. Pero cuando todos decidan volverse, tú no te rindas. Porque déjame decirte algo, en medio del dolor, tú no estás solo. Si tú vas a contarle tu dolor a alguien, esa persona, ¿sabe qué va a hacer? Se va a virar, te va a contar lo suyo y tú vas a ir compadeciéndote de aquel. Tú no estás solo en esto del dolor. Hay más. Esa era parte del dolor del apóstol. Por eso en el verso 28 de 2 Corintios 11, él dice, y además de todas estas cosas,
lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mira qué corazón el de Pablo ahora cambiado por Cristo. Que Pablo dice, mire, yo he sufrido esto y esto y esto, pero encima de todo eso está el dolor por mis hermanos en Cristo. Porque cuando él dice preocupación por todas las iglesias, se está refiriendo a personas, sobre todo personas que en aquel entonces no tenían un templo como este. Se reunían en las casas y a veces en las catacumbas y en los cementerios, donde pudieran, porque eran perseguidos. Así que Pablo está diciendo, yo tengo todo este sufrimiento encima de que he sido azotado, encarcelado, pero lo que se agolpa sobre mí son mis hermanos. Incluso aquellos que lo hacían sufrir a él. Qué corazón de Dios el de Pablo. Claro, se lo cambió Dios. Ese no era el corazón de Saulo de Tarso. La Biblia dice en Filipenses capítulo 3, del 3 al 14, hermanos, decía él, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo decía, sí, mucho sufrimiento, pero yo sigo. Yo prosigo a la meta. Dios me llamó a mí y Dios no solamente me salvó por algo, sino que me salvó para algo. Dios no solamente me salvó porque me ama, Dios me salvó para hacer algo conmigo. Y Pablo decía, el dolor y el sufrimiento no me van a detener ni me van a hacer regresarme atrás. Prosigo a la meta, decía Pablo. En cuarto lugar, enfrenta el dolor en la obediencia con contentamiento. Con contentamiento en medio de la obediencia. Por eso Pablo dice en Filipenses 4, del 11 al 13, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo triste de esto es que ese verso nosotros lo usamos mucho, pero en realidad en nuestro corazón no lo creemos. Usted no se ha encontrado a alguien que le dice, estoy pasando por cada situación, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está bañado en lágrimas, en el piso tirado. Ay, Señor, ¿por qué me estás haciendo esto? Y te dice, todo lo puedo en Cristo. Una cosa es conocer lo que dice la Biblia y otro es vivir lo que dice la Biblia. Si todo lo puedo en Cristo es porque lo puedo todo. La Biblia no dice algunas cosas las vas a poder y otras no. La Biblia dice todo. Pablo decía todo lo puedo, pero ¿en quién? En Cristo. ¿Y por qué decía Pablo que me fortalece? Porque Pablo era débil. Porque somos débiles. No dejes que el dolor determine tu grado de contentamiento. No dejes que el dolor determine la persona que tú vas a ser hoy o lo que vas a hacer mañana. En quinto lugar, enfrenta el dolor en la obediencia, enfocado, mirando hacia el futuro. No pierdas tu enfoque. No lo pierdas, sigue mirando hacia adelante. Hay algo ahí. Hay algo más allá de ese dolor que Dios quiere enseñarte, a donde Dios quiere llevarte. Dios quiere mostrarte algo. Déjate llevar por Él. Soporta el dolor. Alguien dijo en una ocasión, lo que separa donde yo estoy de donde Dios quiere que donde yo esté es la cantidad de dolor que estoy dispuesto a soportar. Tienes que orarle al Señor y decir, Señor, dame fuerza en medio del dolor. Yo no la tengo, pero dámela tú. Pero repetimos, es triste cuando lo pasamos en medio de la obediencia, siendo obediente. Pero hay un propósito en Dios detrás de cada lágrima, detrás de cada dolor producido en medio de la obediencia, hay un propósito en Dios. Cuando está oscuro ese propósito y no puedes descifrarlo, cuando tu dolor no está producido por tu obediencia, sino por tu pecado. Es distinto. Totalmente distinto. Pero cuando estamos siendo obedientes, el dolor tiene un propósito en Dios. José es un gran ejemplo en la Biblia de soportar el dolor y del propósito que Dios tenía con eso. Miren, José, primero los hermanos lo despreciaron, triste.
Como si fuera poco, lo tiraron en una cisterna para ahogarlo. No tenía agua la cisterna. Lo sacaron y lo vendieron como un esclavo. Como si fuera poco, cogieron su ropa, la mezclaron con sangre y le dijeron al padre que algún animal lo había matado. Ustedes saben todo lo que sufrió Jacob pensando que su hijo José estaba muerto. Gran sufrimiento. Pero eso no quedó ahí. José llegó a Egipto. Y cuando llegó a Egipto, tuvo la bendición de estar en la casa de Potifar. Pero la esposa de Potifar se enamoró de José. Pero había algo importante. José dijo, no me voy a acostar contigo. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? ¿Y qué sucedió? Lo metieron en la cárcel por ser obediente. José estaba lejos de los hebreos. José estaba lejos de Israel y de las tribus. Él pudo haber hecho cualquier cosa, haber dicho nadie se va a enterar. Pero José estaba claro de algo. ¿Cómo haría yo este mal y pecaría contra mi Dios? Y porque se abstuvo de pecar, lo metieron en la cárcel. Pero allí en la cárcel conoció al panadero, al copero del rey. Y conocemos la historia. Al final José sale y viene a ser el presidente de una región en Egipto. ¿Y qué sucedió? El propósito y la providencia divina de Dios en medio del dolor. Su familia se reunió con él. Su padre pudo ver que José estaba vivo. Pero lo que más nos lacera el corazón son las palabras de José a sus hermanos. Sus hermanos dijeron, ahora se va a vengar de nosotros. Hasta aquí llegamos. Y José les dijo, Génesis 20:50, ustedes pensaron mal contra mí. Que dice después, mas Dios lo encaminó todo para bien. Para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a muchos pueblos. No fue sino después de años, muchos años, que el padre de José, después de todo sufrimiento pensando que estaba muerto, lo ve vivo. Pero no solo esto, sino que lo alimenta también. Cuando no había comida en Israel. Miren, ¿saben que Egipto en hebreo es Mizraim? Y Mizraim quiere decir escasez. Usted sabe lo que es que el pueblo de Dios tenga que ir al pueblo de la escasez a alimentarse por la desobediencia. Debemos pensar en eso como nación. Daniel dijo, yo no voy a hacer otra oración a otro Dios que no sea el único que conozco, y lo voy a hacer 3 veces al día y voy a dejar la ventana abierta. Daniel fue obediente, quizás un poco osado, pero obediente. ¿Qué le costó? Lo metieron en un foso con leones. Sus amigos, no vamos a adorar la estatua que hizo Nabucodonosor ni nadie, no nosotros vamos a adorar a Dios nada más. ¿Y qué les costó? Un horno de fuego. ¿Pero dónde se vio la providencia de Dios? El milagro en el foso, que los leones, su boca fue tapada por Dios. Que los demás salieron del horno sin un rasguño, sin una quemadura, y sino que en medio de ellos estaba el Cristo. Mira hacia el futuro. No te quedes pensando solamente hasta donde llega tu dolor. Hay algo después. Elías, la Biblia dice que Elías era un profeta muy valiente, pero le cogió miedo a una mujer y se metió en una cueva, se escondió y dijo, Señor, quítame la vida. Tenía dolor Elías, pero ¿saben qué? Elías derrotó a los profetas de Baal, 300 profetas de Baal. Y Elías mostró que Dios era Dios y no había otro fuera de él. Juan el Bautista, la cárcel y decapitado por decir la verdad. Por decir la verdad. Le costó todo eso. Sin embargo, Jesús de Juan el Bautista dice, de los nacidos de mujer, ninguno ha sido mayor que este. Y además Juan el Bautista preparó el camino para que nosotros hoy conociéramos al Mesías, al Cristo. Y ahora vamos a presentar al que más dolor ha soportado. Vamos a Isaías 53. Y vamos a leer del verso 3 al 10, mis hermanos. ¿Qué dice la Biblia del Cristo? Varón de dolores, ¿experimentado en qué? Experimentado en quebranto. Jesús fue a la cruz, pasó el dolor y lo pasó por ti y por mí. No solo esto,
sino que antes de entrar a la cruz, Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la de Dios? Que Él muriera en esa cruz. Y todo por nuestros pecados. Considera siempre a Cristo como un ejemplo de aquel que sufrió el dolor en la obediencia. Por ser obediente al Padre, el Cristo fue a la cruz. Por ser obediente al plan que Dios tenía para que nosotros hoy fuéramos salvos, el Cristo sufrió en una cruz. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es un ejemplo de angustia y de dolor en medio de la obediencia. Pero ¿dónde se vio la providencia de Dios? Sí, el Cristo fue azotado, murió en la cruz, pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó y nos dio vida a nosotros. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice la Biblia, y vana es la predicación. Pero Cristo resucitó para darnos vida juntamente con Él. En medio del dolor que estaba pasando Cristo, Él clama a Dios. Y lo interesante es que por primera vez Cristo no le dice Padre. A través de todos los evangelios Jesús siempre decía el Padre, mi Padre. Sin embargo, estando en la cruz, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, sobre Cristo, no estaba solo el dolor como 100% humano que también era, de los clavos de la cruz, del sol. No estaba solamente eso, estaba el dolor del pecado tuyo y mío. Estaba el dolor no solo de los que pecaron en aquella época, sino hasta hoy. Estaba el dolor de toda la humanidad en todos los tiempos. Porque Cristo murió en la cruz para que tú hoy seas justificado y salvo de tus pecados. Él sufrió el dolor para que tú hoy puedas pasar el dolor. No hay dolor que pueda tener un cristiano, por fuerte que sea, que no pueda pasarlo, porque tiene un Cristo que sabe lo que es el dolor. Cristo sabe tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él sufrió por ti. Y porque Él cargó en sí aún lo malo que tú has hecho, tu pecado. Así que cuando tengas dolor en la obediencia, piensa esto: mi Cristo, mi Mesías y mi Salvador sufrió y pagó por mis pecados. ¿Quién soy yo para no sufrir? Amado hermano, recuerda siempre esto. En medio del dolor de la obediencia, cuando llegue a tu vida, enfréntalo de estas 5 maneras. Considera la parte positiva. Enfrenta el dolor sin resentimientos. No te rindas. Muestra contentamiento y mantente enfocado, gracias hermano, mirando hacia el futuro. Que Dios nos bendiga.